Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Manrique, ¿qué es lo que se debería haber hecho en un caso de estas características? ¿Cuál sería el protocolo? O sea, ¿por qué se está investigando la actuación de la jueza? Bien, lo que ha hecho la Suprema Corte en este caso, ante un informe de la señora jueza, que recibido a los 4 días de los acontecimientos, disponer una investigación administrativa a los efectos de conocer en qué condiciones se había adoptado la decisión preliminar, esa decisión telefónica, que determinó que provisoriamente los niños estuvieran con sus abuelos paternos. Esa investigación se confió, como en todos los casos, a una ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia. La doctora Bendán realizó su trabajo, elevó un informe a la Suprema Corte de Justicia que hoy está a estudio. ¿Cuál fue el objetivo de la Corte al disponer esa investigación administrativa? Fue justamente saber en qué contexto se había tomado la resolución, qué elementos se tenían de juicio al momento de haberla adoptado y concretamente en qué consistía esa decisión. Ese fue el trabajo que realizó la instructora. Hoy hay un informe que, pese a su trascendencia pública, a criterio de la Corte es reservado, es decir, en el sentido de que acá hay que preservar garantías de todos, y en este caso hay una señora jueza que está siendo sometida a esta investigación administrativa. Esa investigación administrativa tiene todas las garantías del debido proceso y oportunamente, cuando todos los ministros de la Corte hayamos estudiado el tema, se va a adoptar una resolución. Doctor, apelando a su experiencia, justamente hay un concepto que es muy importante, más allá del derecho en la vida, pero es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y justamente en el trascendido de este informe se menciona que la jueza actuó con total ausencia de empatía y que no consideró que los niños se encontrasen en una situación de riesgo. ¿Puede ser que justamente un juez no se ponga en el lugar del otro, en este caso de los niños, y evaluara la situación tan tensa por la que habían padecido esos niños? El tema es que yo creo que excede ese planteo de empatía o no empatía. Yo no voy a hacer comentarios, vuelvo a repetir, sobre un documento que por garantías de todos y entre otros de la propia jueza he reservado hasta que la Corte adopte una resolución. Yo creo que aquí es un tema de en qué condiciones se adopta una resolución, con qué elementos y fundamentalmente cómo se dispone el camino a seguir, ¿verdad? Es decir, porque, y esto sí es muy importante que la gente lo conozca. Habitualmente estos juzgados de familia especializados que actúan en materia de violencia doméstica y en materia de niños amenazados o vulnerados en sus derechos, adoptan decisiones con muy pocos elementos en un primer momento, muy pocos elementos de conocimiento de la situación, y justamente por eso la Corte, sobre fines del año pasado, dictó una resolución por la cual se considera causa grave de incumplimiento de los deberes el hecho de que una decisión que se adopta con ese conocimiento sumario que es transmitido la mayoría de las veces por la policía y de manera telefónica, que eso forzosamente tiene que ir seguido de una audiencia posterior en el menor lapso de tiempo posible, a los efectos de ahí sí recabar todos los elementos completos a los efectos de adoptar una resolución. ¿Por qué? Porque esta decisión que se adopta telefónicamente está determinando y teniendo gran trascendencia sobre las vidas de las personas involucradas. Es decir, acá se trata del caso de, bueno, qué se hacía con estos niños en esta situación particular. Pero también recordemos que, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, es decir, de esta manera se adopta una decisión de que alguien se tenga que ir de la casa, un presunto agresor, a los efectos de preservar a la víctima. Y, por supuesto, eso es a partir de un conocimiento sumario que después requiere una mayor instrucción. Claro. En este caso,
caso, y esto sí lo podemos decir porque es público y notorio, en este caso se llega a ese conocimiento con todos los elementos a partir de la interposición de un recurso por la defensa de la familia de la familia materna, y allí se convoca una audiencia donde, por lo que nosotros sabemos, se ha escuchado a los niños, se ha escuchado a las partes, todos han tenido oportunidad de pronunciarse, se han agregado pericias, y se supone que esta segunda decisión, que es de desestimar el recurso de reposición, lo que franquea la apelación en su momento ante el Tribunal de Apelaciones respectivo, que ahora esta resolución se ha adoptado con el mayor nivel de instrucción y de conocimiento de causa posible a esta altura de los acontecimientos. Ministro, ahí usted señalaba, claro, esta segunda resolución que podrá ser apelable o no, y habrá que ver cómo avanza la justicia en el tratamiento del todo el tema. Alguno también planteaba si la jueza no quedó un poco atada a esa primera decisión que se sabe, ella misma reconoce, tomó incluso sin saber que los niños habían presenciado el homicidio, ¿no? Eso es un elemento difícil. Pero yendo no a esta resolución, pero sí a este tipo de casos donde hay niños involucrados. La jueza en este caso hace mucho hincapié en la voluntad de los niños. Yo le quiero preguntar en general, pero ¿hasta dónde? Porque sé que usted no puede avanzar en el caso en particular, pero ¿hasta dónde debe pesar la voluntad de los niños? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se sopesa con lo que son los informes de especialistas? Muy interesante la pregunta, y planteado en un plano general. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia establecen la preceptividad, contemplando las distintas situaciones, de que los niños, niñas y adolescentes en procesos cuyos derechos están involucrados sean escuchados por el juez, tengan un defensor, que en este caso también lo han tenido, y que esa opinión posteriormente es valorada como una opinión del niño en el contexto del resto de la prueba de la causa, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el Tribunal de Apelaciones de Familia, habíamos elaborado un estándar probatorio que era que en aquella medida en que la opinión que un niño había vertido en el proceso estaba respaldado, convalidada por el resto de elementos probatorios, es decir, llámese pericias, testigos, es decir, la propia opinión del juez al tomar conocimiento de la situación, que ahí, y eso no perjudicaba los derechos del niño, ahí se entendía que se debía tener en cuenta esa opinión y respetarla. Ahora, recibir la opinión del niño no significa seguirla ciegamente, porque de otra manera, es decir, ellos serían es decir, ¿para qué convocar a un juez y a todo el aparato del Estado si su opinión es la que decide? Doctor, ese es el esquema. Le quiero decir que tal vez este es uno de los centros neurálgicos hoy del derecho de familia, donde la interpretación de ese niño, la trascendencia que esa opinión tiene en el devenir de una decisión final, es uno de los temas más discutidos y discutibles. Doctor, para terminar y agradeciéndole que nos haya recibido, queremos aprovechar la oportunidad porque el sistema judicial ayer se vio sorprendido y conmovido por la renuncia de la fiscal del caso ANCAP. Inclusive el fiscal de corte salió a hablar de su preocupación y de cuánto complica esto toda la investigación de uno de los casos judiciales más importantes y emblemáticos que tiene actualmente el Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece a usted o a la Suprema Corte de Justicia este acontecimiento, la renuncia de la fiscal Camiño? Bueno, es decir, obviamente no puedo opinar de algo que pasa en otra órbita del Estado y otra órbita del sistema de justicia, que es la Fiscalía. Lo que sí le digo que es un hecho bastante removedor, en el sentido de que pongámonos en la situación de que la jueza del caso, que tiene convocada una audiencia con día y hora, se presentara una semana antes ante la Suprema Corte de Justicia a decir que
por una razón X, no puede seguir adelante con el asunto y pide ser removida de su cargo, ¿verdad? Desplazada. Es un hecho trascendente en ese sentido, también sorprende, digo, porque justamente acá hay un tema de que si la tarea de nosotros como magistrados, independientemente del nivel que tengamos en la carrera judicial, es una carrera de muchísimo estrés y donde el estrés fundamental tiene que ver con la envergadura de las cosas que tenemos que decidir y la trascendencia de las cosas que tengamos que decidir. Es decir, vayamos al plano que hablábamos al principio. Yo no tengo ni ninguna duda que la doctora Vega está pasando una situación de estrés muy grande desde el momento que levantó aquel teléfono y tomó una decisión y con todo lo que pasó posteriormente. Ahora, por supuesto, la doctora Vega en este caso, digo, no se apartó del asunto y ha seguido hasta ahora interviniendo porque, en definitiva, si los ciudadanos tienen derechos a que un magistrado independiente resuelva sus conflictos. Para eso existe el Poder Judicial y la magistratura, ¿verdad? Ricardo Pérez Manrique, muchísimas gracias por este móvil. Muy amable. Que pase Gracias. bien. Hasta luego, buenos días. Buenos días.